Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, hermanos. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por ese gran privilegio de tener tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo me abandono en tus brazos, Señor. Úsame para que tú hables a tu pueblo a través de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le he puesto, hermanos, como título al tema del día de hoy, el gran mandamiento que Jesús dio desde la cruz del Calvario. El gran mandamiento que Jesús dio desde la cruz del Calvario. Es impresionante, tremendamente impresionante, hermanos, ver a Jesús que aún en la agonía, en el dolor más terrible y espantoso, y en un sufrimiento indecible, pensó en los demás. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la agonía, pensó en los demás. Tremendamente impresionante. Por ejemplo, hizo a un lado su agonía, su dolor, su sufrimiento, para interceder por sus torturadores. Intercedió por ellos para que Dios no fuera a consumirlos en un instante. Intercedió para que Dios les concediera oportunidad de arrepentirse y de alcanzar la salvación. ¡Qué amor! ¡Qué ejemplo! Oró por sus enemigos. Oró por bendición, no por maldición. Oró por salvación, no por condenación, sobre sus torturadores. También, en medio de la agonía, experimentando los peores dolores, experimentando el peor sufrimiento, hizo a un lado esa agonía, ese sufrimiento, ese dolor, ese tormento, para prestar atención al clamor, al ruego de uno de los que estaban crucificados juntamente con él, que momentos antes lo había injuriado, lo había insultado, lo había retado, pero que ahora estaba arrepentido, al sentir que el alma se le iba, al sentir claramente que le quedaban segundos o minutos de vida. Clamó a Jesús por misericordia, por compasión. Clamó a Jesús arrepentido por el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y Jesús hace a un lado todo su dolor, todo su sufrimiento, para responderle, para prometerle que ese mismo día estaría con él en el paraíso, para decirle: tus pecados te son perdonados. Eres salvo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Impresionante el amor de Cristo. No se ensimismó, no puso de pretexto su agonía, su dolor, su sufrimiento, el tremendo tormento que estaba experimentando, para no interceder por sus enemigos, para ignorar la oración de aquel ladrón arrepentido, sino que hace a un lado todo para decirles que Él no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él.
que Él no había venido para desearle mal a las personas, que Él no había venido para condenar a las personas. Él había venido para poner al alcance de todo hombre y de toda mujer la oportunidad de que sus pecados les sean perdonados y obtener la salvación de su alma. Y aquí en el pasaje que hoy nos ocupa, hermanos, el pasaje que acabamos de leer, estamos viendo nuevamente esa misma actitud de Cristo, haciendo a un lado su dolor, su tormento, su agonía, su terrible sufrimiento, para ocuparse en su madre y en su discípulo. Le preocupó su madre y le preocupó la vida, la espiritualidad del discípulo más joven. Hace a un lado todo para darles instrucciones precisas que resultarían en su bien, en su beneficio, en bendición para sus vidas, en grande bienestar. Volvemos a leer el pasaje. Leo el verso 26 y verso 27 de Juan capítulo 19. El pasaje que ya leímos, Juan 19, 26 y 27, dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué Jesús les da este gran mandamiento a su madre y a su discípulo joven desde la cruz del Calvario? Bueno, Jesús sabía lo que María estaba enfrentando en ese momento. Jesús sabía que lo que María estaba experimentando en ese momento no era nada fácil, no era nada sencillo. El hecho de estar ahí, cerca de la cruz, te habla de su gran dolor. Su dolor y su tristeza era de tal magnitud que no le importó el riesgo ni el peligro que significaba estar cerca de la cruz donde su hijo estaba crucificado. Por estar cerca de su hijo, por estar cerca de Jesús, estuvo dispuesta a todo. Ella podían tomarla presa, inventarle delitos, condenarla a la muerte también, acusarla de complicidad, pero nada de eso hizo caso. Ella estaba dispuesta a todo con tal de estar cerca de Jesús. Ojalá y tú también, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ojalá y tú también estés dispuesta, estés dispuesto a cualquier precio, a cualquier sacrificio, con tal de estar cerca de Jesús. Pero cuánta gente se aleja de Jesús por los peligros, se aleja de Jesús porque estar cerca de Jesús implica burlas, desprecios, rechazo, ofensas, insultos, pérdida de lo que gustes y mandes. María estuvo dispuesta a todo por estar cerca de Jesús. Ojalá y siguieras su ejemplo y que tú también estuvieras dispuesto a todo con tal de estar cerca de Jesús. Ese amor de madre la llevó a superar todo miedo, todo peligro, todo riesgo, toda amenaza. Su amor por Jesús la llevó a estar dispuesta a todo. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Qué tanto estás dispuesta por Jesús? Jesús sabía claramente que si su madre estaba ahí cerca de la cruz, era porque lo amaba. Jesús vio a su madre, pudo ver su amor, pudo ver también Jesús su profunda tristeza, su profundo dolor. La vio devastada, la vio hecha pedazos. Jesús la vio llorando. Jesús vio tal vez cómo no dejaban de correr sobre las mejillas de María abundantes lágrimas. Tal vez en momentos sus sollozos eran audibles y en otros momentos lloraba en silencio, en profunda agonía, en profundo dolor. Jesús sabía que era por demás sumamente terrible lo que María estaba experimentando. Jesús comprendió a su madre, tuvo compasión de ella. A estas alturas, todo indicaba que el esposo de María, José,
ya había muerto. Por eso no se le ve por ningún lado, no se le menciona por ningún lado, porque muy probablemente José ya había muerto. La muerte de un esposo fiel, piadoso, temeroso de Dios, íntegro, puro, santo, como lo era José, sin duda alguna devastó a María, la hizo pedazos. Tal vez no tenía mucho tiempo que José había muerto, y ahora estar viendo morir a su hijo de la manera más espantosa y terrible, y ahora ver a su hijo morir injustamente por calumnias, por mentiras que dijeron contra él, era algo que María no podía entender, comprender. Su hijo solo había hecho bien, había amado a la gente, había servido a la gente, había ayudado a la gente, se había dado por las personas. Y ahora muchas de esas personas que él había ayudado, que él había bendecido, que él les había hecho bien, ahora estaban ahí consintiendo su muerte. Sin duda alguna, en esos momentos María se acordó de la profecía de Simeón. Si volteas conmigo a Lucas 2:35, Lucas 2:35, Lucas 2:35, Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 35, dice así. Está hablando Simeón y le está profetizando a María. Le dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu misma alma. Y una espada traspasará tu misma alma. Fue una profecía que le dieron a María. En ese momento ella no lo entendió, no lo comprendió, no supo de lo que le estaba hablando, pero ahora lo estaba viviendo, ahora lo estaba experimentando. No era cualquier cosa ver a su hijo crucificado, en una agonía espantosa, bajo tremendos y terribles dolores, experimentando los tormentos más indecibles. Literalmente pareciera como si una espada estuviera atravesando su alma. El dolor que María estaba experimentando, la tristeza, la agonía, el sufrimiento era indescriptible. No era fácil lo que María estaba viviendo. Imagínate, había perdido a su esposo, un hombre bueno, fiel, temeroso de Dios, y ahora estaba viendo morir a su hijo de la manera más espantosa y terrible. A eso añádele que María tuvo más hijos, pero sus hijos pareciera que eran enemigos de Jesús. Eran impíos, eran inconversos. Si volteas conmigo ahí en Mateo 13:55, Mateo 13:55, Mateo 13:55, Mateo 13:55. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 55, dice así: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Aquí nos habla que Jesús tuvo 4 hermanos y hermanas también. No dice cuántas hermanas, pero tuvo hermanas también. Más de 2 hermanas sí tuvo, porque habla en plural aquí en el verso 56. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Todas, plural. Hermanas, plural también. Está hablando en plural, quiere decir que no era una hermana, eran 2, 3 o a lo mejor 4. Pero dice el Evangelio de Juan 7:5. Juan capítulo 7, verso 5. Juan 7:5. Evangelio de Juan capítulo 7, verso 5. Juan 7:5. Juan 7:5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, eran impíos, eran religiosos hipócritas, porque eran judíos. Ellos asistían puntualmente a la sinagoga, a escuchar a los sacerdotes hablar la palabra de Dios,
a alabar a Dios, pero estaban perdidos porque no creían en Cristo. Eran impíos, religiosos, eran impíos, eran religiosos hipócritas, que conocían la palabra, pero no vivían la palabra. Conocían la palabra, pero no estaban convertidos. Volvemos ahí al Evangelio de Juan, el pasaje que estamos leyendo, el pasaje central que estamos leyendo, dice Juan 19, verso 26. Juan 19, 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Cuando vio Jesús a su madre. ¿Qué quiere decir cuando vio Jesús a su madre? Obviamente, cuando la vio llorando, cuando la vio devastada, cuando la vio hecha pedazos, cuando la vio sufriendo, en agonía de dolor. Dice que Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Es muy interesante, hermanos, y llama mucho la atención que Jesús no le dijo madre, sino que le dice mujer, he ahí tu hijo. En primer lugar, no significa una falta de respeto. No significa que Jesús le estaba faltando el respeto a su madre. Pero yo creo que Jesús, al conocer perfectamente el futuro, sabía que la religión católica romana iba a establecer el culto a María y que le iba a dar un grado de divinidad, que iba a llegar a decir la religión católica romana que María era corredentora, intercesora en los cielos. Jesús se adelanta para tumbar esa herejía y no le llama madre, sino mujer, lo cual significa que Jesús quiso dirigirse a ella poniéndola no en un lugar especial, no en un pedestal, no exaltándola, no levantándola, sino al decirle mujer la está poniendo al mismo nivel y con el mismo valor que tiene cualquier mujer, madre de familia en esta tierra. Jesús, conociendo perfectamente el futuro, sabiendo que iba a existir una religión que se iba a llamar a sí misma Iglesia Católica Romana, sabiendo que iba a exaltar a María. Por eso Jesús se cuidó de no tratar a su madre como alguien que era mejor que las demás mujeres, que era más especial que las demás mujeres, que tenía privilegios ante Dios como ninguna otra mujer lo tenía. Por eso le dice mujer. Le estaba dando un trato común, normal, para que nadie fuera a pensar que María tenía influencia en los cielos por ser la madre de Jesús, para que nadie fuera a pensar que María tenía poder en los cielos por cuanto era la madre de Jesús, para que nadie fuera a pensar que María podía interceder por los hombres desde los cielos. Y Jesús por eso se cuida mucho, y no le llama madre, le llama mujer, no porque le faltara el respeto, sino para que todos nos diéramos cuenta que Jesús no le dio un trato especial. Por eso en otro momento, en otra ocasión, cuando Jesús estaba predicando en un lugar, viene su madre, María, con sus hermanos y sus hermanas, y alguien de los que estaban ahí en la reunión se percata que llega su familia, su madre y sus hermanos y hermanas, interrumpe la reunión, interrumpe la ministración que Jesús estaba dando en ese momento, y le dice, maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos y tus hermanas. Y Jesús voltea a sus discípulos y les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Señala a sus discípulos y dice, los que hacen la voluntad de Dios, ellos son mi madre y mis hermanos. Y ahí sí Jesús pintó su raya, de que no porque fuera su madre terrenal, ya por eso le iba a dar un lugar especial. No porque fuera su madre terrenal, ya por eso le iba a dar un trato especial a tal punto que dejara de ministrar para salir a atender a su madre. A tal grado que dejara de predicar, interrumpir una reunión sagrada donde estaba hablando la palabra, estaba ministrando a las personas para salir a atender a su madre. No salió,
Siguió ministrando. Tal vez después, la atendió después, ya que acabó la ministración. Pero Jesús se cuidó mucho, conociendo perfectamente el futuro, sabiendo que iba a existir una religión que se iba a llamar Iglesia Católica Romana y que iba a poner a María en un lugar muy especial como corredentora, como cosalvadora, como intercesora de los hombres desde los cielos. Jesús mismo la ignoró, y no porque le faltara el respeto a su madre, pero a él le preocupaba la salvación de las almas, que nadie se fuera a confundir, que nadie fuera a pensar, no, pues María, al ser la madre de Jesús, ve los privilegios, ve los tratos especiales que le da Jesús. No, nunca le dio un trato especial, porque Dios conoce que el hombre tiende a la idolatría, al paganismo. Él sabía hasta dónde iban a llegar las tinieblas, que los hombres iban a terminar adorando a María, alabando a María, hasta diciendo tonterías como de que María se fue viva al cielo y que reina allá en los cielos. Doctrinas producto de las tinieblas, de las grandes tinieblas sobre las vidas de los hombres. Volvemos a leer el verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Repito, la escena era por demás triste, terrible. María no dejaba de llorar, como si una espada estuviera atravesando su misma alma. El dolor era terrible, espantoso, tremendo. Y pareciera que Jesús la interrumpe en su llanto, en su dolor, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿En qué consiste este mandamiento? Mujer, he ahí tu hijo. Bueno, en primer lugar, no significa que Jesús está prohibiendo el duelo, el luto, las lágrimas por la pérdida de un ser querido. El duelo es normal. El dolor por la pérdida de un ser querido, llorar por la pérdida de un ser querido es normal. Y Jesús no le reprochó eso. Entonces, ¿por qué le da el mandamiento? Porque Jesús no quería que María, su madre, viviera apresada, cautivada, encarcelada en una profunda tristeza y depresión por la pérdida de su esposo y por la pérdida de su hijo, por la muerte de su hijo, y que murió de la manera más terrible. Jesús no quería eso. Jesús no quería que el dolor de María, la tristeza, la agonía al ver a su hijo morir, se prolongara por mucho tiempo. Y para que esto no sucediera, para que María no cayera presa, cautiva de la nostalgia, de la depresión, de la tristeza, del dolor, Jesús le da un gran mandamiento. Y ese gran mandamiento consistía en que María adquiriera una responsabilidad. En realidad es un principio que Jesús le está dando. Literalmente, sí le está encargando a Juan que lo reciba y que lo vea como su hijo, pero va mucho más allá todavía. Jesús quería que su madre, que María, tomara la carga y se ocupara por los demás. Jesús no quería que María viviera ensimismada, solo lamentándose, hundiéndose en la tristeza, en una depresión profunda por la pérdida de su hijo. Y para ello la lleva a adquirir una responsabilidad. Mujer, he ahí tu hijo. Juan no era su hijo biológico. No era su hijo biológico. Ella no lo dio a luz. Digamos, a Juan no le hacía falta una madre biológica. Pero Jesús quería y le indicó a su madre María que viera a Juan como su hijo, que se preocupara por él, que orara por él, que se cargara por él. Les decía, aquí hay un principio que Jesús está estableciendo. Hay un principio que Jesús le está dando a su madre. ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es la intención, el propósito? ¿Cuál es el espíritu de ese mandamiento? Lo que le está diciendo es: María, no puedes vivir ensimismada.
No puedes vivir solo pensando en ti, en tus sufrimientos, en tus dolores, en tus tristezas, en lo que te ha sucedido, en lo que te ha acontecido. No puedes vivir lamentándote de que perdiste a tu esposo y ahora perdiste a tu hijo. Mujer, no puedes vivir así. Mujer, para poder superar esta tristeza, esta depresión, esta angustia, esta aflicción, este problema, este tormento, esta depresión, tienes que ocuparte, tienes que cargarte por los demás, tienes que asumir y tomar una responsabilidad. Mujer, ama y sirve a los demás. Quiero que veas a Juan como tu hijo, que te preocupes por él, que veas por él, que ores por él, que te cargues por él. Mira que está muy joven, no tiene experiencia. Mira que está muy joven, necesita de una guianza. Mira que está muy joven, necesita una madre espiritual. Y quiero que te cargues por él. Mujer, actívate. Mujer, necesitas activarte, necesitas estar activa. Necesitas estar ocupada, necesitas comprometerte, necesitas estar trabajando. ¡Qué mandamiento! Cuando nos ponemos a pensar en el espíritu de este mandamiento, en la intención, en el propósito, vemos que realmente Jesús amaba a su madre y se preocupaba por ella. Y buscando su bien, buscando su bienestar, o sea, el bienestar de María, el bienestar de su madre, es que le dice, he ahí tu hijo. Ok, estás perdiendo a un hijo, estás a punto ya de perder a un hijo, pero ahí tienes otro. Ya perdiste a tu marido, ahora estás perdiendo a tu hijo, pero ahí te estoy delegando una responsabilidad. Mira a Juan como tu hijo, preocúpate por él, ora por él, cárgate por él, háblale la palabra, instrúyenlo en la palabra, foméntale el temor de Dios. Como ya vimos, como ya leímos en Mateo 13:55, Jesús tenía 4 hermanos y tenía hermanas también. Y ya leímos en Juan 7:5 que sus hermanos no creían en él. Eran impíos, eran inconversos, religiosos hipócritas. Eran religiosos con mucho conocimiento, pero bien perdidos. Conocían la ley, sí, la ley de Dios, conocían la Biblia. Se sabían muchos pasajes de memoria, pero estaban bien perdidos. Claramente lo dice Juan 7:5. Sus hermanos no creían en él. ¿Y en qué consiste la condenación? Dice Juan. No creer en Jesús. No creer en Cristo. Rechazar a Cristo. No creer en Cristo. Por lo tanto, sus hermanos estaban bien perdidos. Jesús quería que María captara la idea, captara el mandamiento, captara la intención del mandamiento, captara el espíritu del mandamiento. Mujer, tienes 4 hijos, están perdidos. Tienes hijas, están perdidas. Para que superes la nostalgia, la tristeza, la depresión, el dolor que estás sintiendo ahora, preocúpate por tus hijos. Ocúpate en la salvación de tus hijos. Ora por ellos, intercede por ellos, habla con ellos, exhórtalos, repréndelos, llámalos al arrepentimiento, predícales. Hermano, hermana, ¿eres padre de familia? ¿Madre de familia? ¿Cuántos papás, cuántas mamás no toman la carga por sus hijos? No se preocupan por sus hijos. ¿Y sabes por qué muchos papás, muchas mamás no pueden ver la perdición de sus hijos, la condenación de sus hijos, y no pueden entender cuánto deben estar orando por sus hijos y por sus hijas, y cuánto deben buscar a Dios para que les dé palabra para sus hijos y para sus hijas, palabra de exhortación, palabra de reprensión, palabra de evangelismo, palabra que los llame a arrepentirse y a buscar a Dios? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen muchos problemas. Y muchos papás y muchas mamás están ensimismados en sus problemas, en sus angustias, en sus tristezas, en su depresión, en su calamidad. Están ensimismados. Son profundamente egoístas. Solo están pensando en ellos. No piensan en el alma de sus hijos y de sus hijas. Hay esposos que idolatran a sus esposas y no oran entonces
como debieran orar por sus hijos y por sus hijas que están perdidos, que van a la condenación eterna. Hay esposas que idolatran a sus esposos, y no porque los esposos sean verdaderamente cristianos, pero hay esposas que aunque los esposos son muy impíos, los idolatran. Y esa idolatría que sienten por el marido los ciega para que no vean las grandes tinieblas que hay sobre la vida de sus esposos. Pero no queda ahí todo. Muchas mujeres no tienen la carga por sus hijos precisamente por eso. Mamá, tienes carga por tus hijos. ¿Cuántos padres y madres de familia no les preocupa realmente la condición espiritual de sus hijos? No ayunan por ellos, no claman por ellos, no los reprenden en sus pecados, no los exhortan a buscar a Dios. Al contrario, hay muchos padres y muchas madres que solapan el pecado de sus hijos, que son alcahuetes del pecado de sus hijos, que no estorban a sus hijos para que no pequen a gusto, pues son muy cobardes, no quieren problemas en casa. Mamá, papá que me escuchas, tú que claramente sabes, tú mamá, tú papá, que sabes muy bien que tus hijos están perdidos, que tus hijas están perdidas, que no están bien con Dios, y no oras por ellos, no clamas a Dios por ellos. Al contrario, los solapas en sus pecados, los alcahueteas y guardas silencio ante su maldad. Te va a doler mucho, te va a doler mucho el día que la muerte los sorprenda y que tú sabrás que no pudieron arreglar cuentas con Dios, que se fueron a la eternidad sin haber arreglado sus cuentas con Dios. Te va a doler mucho. Mamá, deja de ensimismarte, deja de pensar en ti, deja de ver a tus problemas, a tus angustias, a tus tristezas. Preocúpate por tus hijos. He ahí tu hijo, te dice Dios. Lo que Cristo le dijo a María, a su madre, lo mismo te está diciendo a ti. He ahí tu hijo. Ocúpate en tu hijo. Preocúpate por tu hijo. Cárgate por tu hijo. Y máximo que María tenía 4 hijos impíos y además hijas también, que evidentemente eran impías también. Y eso que Jesús le dijo a María, te lo está diciendo a ti. Preocúpate por tu hijo. Checa cómo anda, checa cómo está. ¿Qué no conoces sus pecados? ¿Por qué no haces todo? ¿Por qué no pones todo lo que está de tu parte para ganar el alma de tus hijos? ¿Por qué eres tan cobarde? Te va a doler mucho el día que te den la noticia que tu hijo murió en un accidente y se fue al infierno, porque murió instantáneamente. No tuvo oportunidad para arreglar cuentas. Te va a doler mucho. He ahí tu hijo. Puedes escuchar las palabras de Cristo. Mujer, he ahí tu hijo. Pero también tú, padre, papá, escucha las palabras de Cristo que te está diciendo, tu hijo, papá. ¿Sí sabes cómo anda? ¿Sí sabes cómo está? ¿Qué testimonio le estás dando? ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Tu vida lo motiva a buscar a Dios? ¿O tu hijo sabe que eres un hipócrita? Papá, ¿eres una piedra de tropiezo para tu hijo? ¿Cuántos hijos conocen a sus padres que son muy hipócritas, que son de doble cara, que de frente te dicen una cosa, pero a espaldas dicen otra? Y lo peor es que eso lo saben tus hijos. ¿No te preocupa eso? Papá, ¿por qué no buscas a Dios por amor a tus hijos? Ya deja tu tibieza, tu impiedad, tu hipocresía religiosa. Busca a Dios, papá. Escucha el mandamiento que Jesús te está dando. He ahí tu hijo. Y a veces andas de chismoso, criticando a los demás, viendo a los demás, juzgando a los demás. Pon atención al gran mandamiento que Jesús te está dando desde la cruz. He ahí tu hijo. ¿Qué tienes que andar viendo a los demás? ¿Qué tienes que andar juzgando a los demás? ¿Qué tienes que andar criticando a los demás? ¿Qué tienes que andar siendo chismoso cuando tienes hijos e hijas perdidas? Perdidos y perdidas. He ahí tu hijo. He ahí tu hijo. ¿Qué actitud espera Dios que tomes? La que tomó María, la actitud de María. Rápidamente leemos en Juan 7:5. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Juan 7:5. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5, dice así: porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, ¿por qué quise que leyéramos nuevamente el texto? Porque es evidente que los hermanos de Jesús eran impíos. Pero quiero que veas cómo María escuchó y obedeció cabalmente
el mandamiento de Cristo. María pudo ver a sus hijos perdidos, a sus hijos y a sus hijas en las más profundas tinieblas, perdidos, que no eran salvos. Y evidentemente María se puso a orar por ellos, a interceder agónicamente por ellos, a ayunar por ellos y a predicarles, exhortarlos, a reprenderlos, a llamarlos a buscar a Dios, a llamarlos a que temieran a Dios. Todo papá, toda mamá que ha ganado el alma de sus hijos y de sus hijas saben que ganar un hijo no es sencillo, no es fácil. Implica ayuno, implica noches de oración, lágrimas, ruegos, súplicas. Implica reprenderlos, exhortarlos. Implica señalarles su pecado. Implica poner el dedo en la llaga. Implica llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Sin duda alguna, eso fue lo que hizo María. ¿Y ganó a sus hijos? ¿Ganó a sus hijos? Voltea conmigo a Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice así: aquí ya están orando por la promesa del Espíritu Santo. O sea, es que aquí ya están orando por un avivamiento. ¿Y quiénes estaban orando? Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María se aplicó. María tomó con mucho temor el gran mandamiento que Jesús le dio desde la cruz del Calvario. Y el hecho de que no le haya dicho madre, sino que le dijo mujer, yo creo que eso le dio más temor. Entendió que no era un juego lo que le estaba diciendo. No era cualquier mandamiento el que le estaba dando. Le dijo: ocúpate en tus hijos, ora por ellos, exhórtalos, repréndelos, estórbalos en su pecado, llámalos a buscar a Dios, llámalos a temer a Dios, llámalos a que se conviertan, intercede por ellos, ayuna por ellos. Y María lo hizo. Y aquí ves cómo cuando estaban orando por el avivamiento, por la venida del Espíritu Santo, allí ya estaban los hermanos de Jesús juntamente con su madre María. María estaba en el aposento alto juntamente con sus demás hijos. No menciona a sus hijas. Probablemente estaban ahí, probablemente todavía no se convertían, pero si ganó a sus hijos, yo creo que terminó ganando a sus hijas también. Qué satisfacción, qué gozo fue para María ver a sus hijos en el aposento alto, orando por un avivamiento, orando por la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué no están tus hijos aquí en el templo, papá, mamá? ¿Por qué no están tus hijos aquí en la casa de Dios, escuchando su palabra, buscando a Dios, temiendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios? Porque muy probablemente tú no has tenido la actitud de María. Tú has hecho caso omiso al gran mandamiento que Jesús dio desde la cruz del Calvario. Muy probablemente tus hijos no están convertidos porque tú has vivido una vida ensimismada, solo pensando en ti y solo pensando nada más en ti, en tus problemas, en tu depresión, en tus tristezas, en tus luchas, en tus problemas. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? María había perdido a su esposo y ahora estaba viendo morir de la manera más espantosa a su hijo, diría yo, el más amado. El dolor no era sencillo, no era cualquier cosa lo que ella estaba sintiendo, pero ella escuchó las palabras de Jesús. Actívate, María, mujer, toma la carga por tus demás hijos, toma la carga por tus demás hijos, preocúpate por ellos, asume la responsabilidad, actívate, ponte a trabajar. Y María lo hizo y tuvo la gran satisfacción, el gran gozo, el gran privilegio de ver a sus hijos convertidos. Si tú haces lo mismo que hizo María, tú también vas a ver a tus hijos convertidos. Pero si tú ignoras lo que María hizo, si tú no sigues ese ejemplo de obediencia a Cristo, como lo hizo María, tus hijos se perderán. Y no va a ser fácil saber que un hijo se fue al infierno, porque tú no te cargaste por él, porque tú preferiste vivir una vida ensimismada, porque tú preferiste estar en paz con él y no le quisiste reprender sus pecados
y no lo quisiste exhortar a buscar a Dios, y no le llamaste a temer a Dios, a convertirse a Dios. No quisiste ser una piedra en el zapato para que no pecara a gusto. Por cobarde, no lo quisiste hacer, pero te va a doler mucho. Por eso mira lo que hizo María y cómo ganó a todos sus hijos. Volvemos nuevamente a Juan 19, verso 27. Juan 19, 27. Juan 19, 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este es un mandamiento para los hijos y no es otra cosa más que el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Pablo dice, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué hizo Juan? Cuando Jesús le dijo, he ahí tu madre, ve la obediencia de Juan. Dice la segunda parte del verso 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. También obedeció cabalmente y en el momento, o sea, no dijo, le voy a pensar, déjame lo medito, déjame reflexiono. No puso peros ni pretextos Juan. Se sometió al mandamiento de Cristo. ¿Por qué hay tanta maldición en los jóvenes? ¿Por qué a muchos jóvenes les va mal en la vida? Porque no honran a sus padres. Hijo que me escuchas, hijo de familia, ¿eres soltero? ¿Vives bajo el techo de tus padres? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Ya estás casado? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Bueno, hay otra manera de honrar a los padres. Que ores por ellos, que si hay forma de apoyarlos, apóyalos de una u otra manera. De vez en cuando visítalos, pregúntales cómo están. Ya no es lo mismo. No es la misma forma de honrar a los padres de un soltero que un casado, porque el casado tiene bajo su responsabilidad una esposa y unos hijos, a los cuales tiene que amar, servir, instruir en los caminos de Dios, guiarlos en los caminos de Dios. Y los padres pasan a un segundo término, pero eso no quiere decir que los vas a ignorar y te vas a desentender de ellos por completo. En la medida de lo posible, ámalos, sírvelos, dales buen testimonio, ora por ellos, ayúdalos en lo que puedas. A muchos hijos les va mal en la vida porque no honran a sus padres, no los honran, son rebeldes, son contestones, son groseros con sus padres. ¿Cómo te va a ir bien en la vida, querido joven, querido adolescente? Si te le pones al tú por tú a tu papá, a tu mamá, ¿cómo te va a ir bien? ¿Cómo te va a bendecir Dios? Si te tienen que decir 5 veces las mismas cosas para que obedezcas, si cada que te dan una indicación la obedeces cuando te da la gana, ¿cómo te va a bendecir Dios? ¿Quieres que te vaya bien, querido joven? Honra a tu padre y a tu madre. Sigue el ejemplo de Juan. Aquí cuando se refiere al discípulo se refiere a Juan y dice que él obedeció al instante obedeció. Y así tú, obedece a Dios ahora. En el momento en que te habla, en el momento en que te da la indicación en su palabra, obedécelo. Y sujétate a tus padres, hónralos, obedécelos, y te va a ir bien en la vida, te va a ir bien. El gran mandamiento que Jesús le dio a María, su madre, fue pensando en su bien. Papá, mamá, el gran mandamiento que Jesús nos dio desde la cruz del Calvario es para nuestro bien, porque pensó en nuestro bien. Quiere que nos vaya bien. Papá, mamá, cárgate por tus hijos, por tus hijas. Mira lo que hizo María. Adolescente, joven, soltero que me escuchas, mira lo que hizo Juan. Obedeció al instante. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Es tu papá impío? Claro que si te manda a hacer cosas malas, pues ahí no. Pero en todo lo que es bueno, obedécelo. En todo lo que es justo, recto, que no es pecado, obedécelo. Aunque sea impío, dale buen testimonio. Porque querido joven, tú que conoces a Dios, de ti depende que tu padre, madre se salven. Papá, mamá, tú que eres cristiano, de ti depende. Papá, de ti depende que esos hijos vengan a Cristo. Mamá, de ti depende que esos hijos conozcan a Dios, se arrepientan y se conviertan. No es cualquier cosa ser papá, ser mamá. Es una responsabilidad que adquieres ante Dios sumamente grave, sumamente delicada. Por lo tanto, papá, mamá, no es una opción si quieres buscar a Dios. Si tú tomas como una opción el buscar a Dios, el obedecer a Dios, vas a acabar en el infierno. No es una opción,
Estás obligado, papá, mamá, estás obligado a buscar a Dios para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Haz como María. Papá, mamá, haz como hizo María. Adolescente, joven, haz como hizo el discípulo Juan y también te va a ir bien. Cerramos nuestros ojos y hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias que pensando tú en nuestro bien, en nuestro bienestar, en nuestro beneficio, estando en agonía en la cruz del Calvario, hiciste a un lado tus dolores, tus tormentos tremendos y nos diste un gran mandamiento desde la cruz del Calvario para que nos vaya bien. Que seamos sensibles, ayúdanos a ser sensibles y ayúdanos a ser obedientes. Por favor, Padre, porque al final de cuentas, nuestra familia depende de lo que hagamos nosotros por ellos. Ayúdanos a ser obedientes a tus indicaciones. Ayúdanos a ser obedientes al gran mandamiento que nos diste desde la cruz del Calvario. Que así sea, Padre. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a proseguir hacia el blanco al final, hacia la meta. Mi familia depende de lo que haga yo. Dame tu gracia y mi familia te amará. Dame tu gracia y mi familia te servirá. Voy a proseguir hacia el blanco al final, hacia la meta. Mi familia depende de lo que haga yo. Dame tu gracia y mi familia te amará. Dame tu gracia y mi familia te servirá. Que cada padre, cada madre tome la decisión de hacer lo que María hizo. Cuando le diste ese gran mandamiento, se cargó por sus hijos y ganó a sus hijos para ti, a tal grado que cuando estaban orando por el avivamiento, ahí estaban sus hijos, ya convertidos y orando por un avivamiento. ¿Y qué decir de Juan, el discípulo joven? Fue de mucha bendición. Fue un instrumento poderoso en tus manos. Le fue bien. Lo bendijiste en su vida, en su familia, porque puso en práctica el quinto mandamiento, porque estuvo dispuesto a obedecer inmediatamente el gran mandamiento que le diste en la cruz del Calvario. Que así seamos nosotros, los que somos padres,
las que son madres de familia, puedan decidir hacer lo que hizo María. Y los que son adolescentes, jóvenes, que puedan decidir hacer lo que hizo el discípulo Juan. Y tu bendición va a estar sobre ellos. Tu bendición va a estar sobre sus vidas. Voy a proseguir hacia el blanco al final, hacia la meta. Mi familia depende de lo que haga yo. Dame tu gracia y mi familia te amará. Dame tu gracia y mi familia te servirá. Voy a proseguir hacia el blanco al final, hacia la meta. Mi familia depende de lo que haga yo. Dame tu gracia y mi familia te amará. Dame tu gracia y mi familia te servirá. Mi familia depende de lo que haga yo. Dame tu gracia y mi familia te amará. Dame tu gracia y mi familia te servirá. Que así sea, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.